a través de Jesús. Y las escrituras están en Romanos 7. Aquí como una introducción tenemos Romanos 7:15. Lo que hago, no entiendo, dijo el apóstol Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso son unas palabras muy fuertes, ¿verdad? Respecto a su conducta o su forma de vivir. En el verso 16 de este mismo capítulo 7 dice: y si lo que no quiero, dice Pablo, y si lo que no quiero eso hago, entonces apruebo que la ley es buena. Y está hablando, ¿verdad?, de la ley de Dios. Vamos a leer todo el pasaje, o la mayor parte del pasaje de Romanos 7, del 15 al 25. Dice, en esta versión, nueva versión internacional: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Qué fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo. Un hombre guiado por Dios y reconociendo que en su carne sigue influyendo el pecado. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Y aquí está el desenlace de todo esto que está hablando el apóstol Pablo. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, que nos rescata. Jesús nos rescata de todo esto. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Es una lucha perdida en la carne. En nuestra carne tenemos que reconocer que no podemos luchar contra el pecado. Y es, desgraciadamente, en el ser humano, es lo que intentamos más hacer. Intentamos sobreponernos a nuestros pensamientos malos
y tratar siempre de someterlos, de vencer, cuando la solución es reconocer que no podemos y confiar en Cristo. Confiar que el que nos rescata de todo esto es Jesús. La ley es clara. Dice 1 Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Quién podemos decir que guardamos la ley? Nadie, no hay uno. Dice 1 Juan 1:8: si decimos, si nos atrevemos a decir que no tenemos pecado, nos engañamos, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, si nos humillamos de esa manera, humillarnos es confesar que no podemos, que somos impotentes para hacerlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mateo 24:13 lo vamos a dejar al final. El que se persevere hasta el fin, este será salvo. Y creemos, ¿verdad?, que tenemos que perseverar en nuestro intento. Lo interpretamos: el que persevere hasta el fin, este será salvo. En nuestro intento de guardar la ley, en nuestro intento de no cometer pecado, en nuestro intento de ser buenos. Y ese no es el punto, pero lo vamos a ver al final. Tenemos esa doble. ¿Han oído esto de la doble ciudadanía? Aquí lo tenemos con los Estados Unidos, ¿verdad? Yo conozco varias personas que son ciudadanos americanos sin dejar de ser ciudadanos mexicanos. Cambió esa ley porque antes parece que tenías que dejar tu ciudadanía mexicana para poder convertirte en ciudadano americano, pero hoy cambió esa ley, ¿verdad? Y puedes continuar siendo ciudadano mexicano y votar en el gobierno mexicano y a la vez estar en Estados Unidos votando también allá. ¿Tenemos esa doble ciudadanía o creemos que tenemos esa doble ciudadanía en cuanto a la carne y el espíritu? Estamos bandeando, ¿verdad?, entre la carne y el espíritu. El pecado que mora en mí me está dividiendo, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido que quieres hacer lo correcto, pero otra parte de ti te arrastra en la dirección opuesta? ¿Te has preguntado alguna vez, ¿por qué hice esto? Algo malo, que no lo viste en su momento, o no lo razonaste, o no lo pensaste, y después, ay, ¿para qué hablaba? ¿Para qué decía esto? ¿Para qué? Muchas veces lo hacemos, muchas veces. Si comprendes ese sentimiento, entonces ya empezamos a entender el pasaje que estamos estudiando. Esta es una carta del apóstol Pablo, un paladín del Evangelio. Y es una carta en la cual es franco en su honestidad. Básicamente dice: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio. Eso hago. Este pasaje describe algo que todos conocemos, aunque no tengamos palabras para expresarlo. Sabemos lo que se tiene que hacer, pero estamos viviendo en una vida dividida, en una vida de doble sentido. La Escritura nos recomienda, ¿verdad?,
frío o caliente, no te metas en la bronca de estar en la tibieza. Decídete. Decídete, o sea que confiesa tu pecado y entonces la misericordia de Dios te va a cambiar o te va a transformar. Pero aquí está esta buena noticia. Aquí está la buena noticia. O sea, el Evangelio es buena noticia. Eso significa Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Aquí está la buena noticia. No estamos atrapados en esta situación de lucha continua que no nos lleva a ninguna parte porque no vencemos, no ganamos. La verdad, Dios nos rescata, es Dios. Dios. Pablo el apóstol Pedro cuando quiso caminar sobre el agua, se hundió. Señor, sálvame. No nos queda otra. Si estamos en una situación en que nos estamos hundiendo, pues Señor, sálvame. Eso es lo único que puede cambiar nuestra vida. Soy un pobre miserable, ¿quién me libertará de este cuerpo sujeto a la muerte? El verso 25, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nos libra de este cuerpo de muerte. La Biblia es un libro para y sobre personas que necesitan o que necesitamos a Dios. Es una colección de historias que narran una historia principal. Es la historia de cómo Dios rescata a quienes no pueden resolver sus problemas. La Biblia es una serie de historias sobre personas que llegaron a un límite y que no tenían fuerza para seguir, no tenían manera de continuar y que clamaron a Dios y Dios los liberó. Ahora pues ninguna condenación hay, dice Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es Cristo el que hace el milagro de sacarnos del problema del pecado, de las consecuencias del pecado, y ponernos en la gracia de Dios, en el regalo inmerecido de Dios. Es Cristo el que hace el cambio. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar? El apóstol Pedro, aquí en Hechos 15 hay una cumbre, ¿verdad?, de los cristianos, porque estaban tratando a los nuevos conversos gentiles de que se hicieran judíos, de que se hicieran sujetos a la ley judía, que se circuncidaran y que se comprometieran a guardar la ley. Si leemos el contexto, que ahorita no hay manera de leer todo el contexto, pero si leemos el contexto del capítulo 15, pues es la ley de Moisés. Se refiere a la ley de Moisés. Cuando dice, entonces, ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos nuevos, un yugo? Está hablando de la ley de Moisés. Y Pedro está confesando que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido guardar
soportar? Nadie. Hasta la fecha. En ese tiempo, pero también hasta la fecha, nadie puede decir que yo he guardado o yo estoy guardando la ley. Nadie. Tenemos que reconocer que Dios, a través de Jesús, es el que nos rescata. Yo sé que en mí, seguimos leyendo el pasaje de Romanos 7, el 18, en el verso 18, dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, no hay nada bueno. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. No, tampoco la vamos a poner así, tan fácil, ¿verdad? No, pues entonces eso, el culpable pues es el pecado, ¿verdad? Es el mal, el pecado es el demonio, el pecado es el diablo, ¿verdad? Y como si nuestra responsabilidad no tuviera nada que ver. No es exactamente así. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Cuando quiero hacer el bien, siempre está, ¿cómo lo ponen en las caricaturas, no? Ponen un angelito a un lado y un demonio al otro lado, ¿verdad? Y le están metiendo al personaje, ¿verdad? Uno le está dando un consejo y el otro le está dando el consejo contrario, ¿verdad? Siempre para tratar de dividirlo. Algo no funciona bien en nuestro interior. Existe una brecha entre lo que queremos hacer y lo que realmente hacemos. Y en el verso 17 de Romanos 7 dice: pero en realidad ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Es el pecado el que vive dentro de mí. Y por eso los siguientes versículos tienen tanto sentido. Esto de que el pecado está inherente en el ser humano tiene pues mucha historia. Hay controversias, ¿verdad? Si los niños, ¿verdad?, son libres del pecado o no. La verdad, por la Biblia, pues es que desde Adán y Eva el pecado entró en el género humano y se haz de cuenta la herencia genética. Hay una herencia espiritual también. Es una herencia genética, una herencia que se ha desarrollado desde ese momento en que Adán y Eva decidieron dudar de Dios y creerle al diablo. Y nacemos con la tendencia hacia el mal. O sea, más bien nacemos con la herencia de la ley, del bien y del mal. En nuestra conciencia, en nuestro interior, está muy definido lo que es bueno y lo que es malo. Los niños, aunque son pequeños, cuando hacen algo incorrecto, se les nota. Saben que hicieron algo malo. Lo tratan de disfrazar o algo así, pero en su interior saben que hicieron algo malo. Y nadie les puede haber enseñado
las reglas del decálogo, las reglas de la ley de Moisés, pero está inherente en el ser humano. Bueno, no voy a ahondar mucho en eso. Es el pecado que vive dentro de mí, por eso los siguientes versículos tienen tanto sentido. El problema no es nuestro cuerpo, porque el cuerpo, la carne, ¿verdad? No es netamente nuestro cuerpo, es lo que está dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo Dios lo creó, y cuando Dios creó al ser humano dijo que era muy bueno. Y si ustedes leen toda la historia de la creación, y creó los animales, y creó los árboles, y era bueno, y era bueno. Pero cuando crea al hombre, ¿qué dice? Y vio Dios que era muy bueno. Le agrega todavía una expresión más arriba. Era muy bueno. Entonces el cuerpo no es el problema. Espérate tantito. ¿Nos estás diciendo que no hay nada bueno en la carne? Cuando oímos carne, podríamos pensar que Pablo se refiere simplemente a nuestros cuerpos físicos de carne y hueso. O podríamos pensar que todo lo físico es malo. Todo lo físico comparado con las cosas espirituales, pues es malo. Pero tu cuerpo no es malo. Ser humano y ser un ser humano no es el problema. De hecho, el cristianismo enseña lo contrario. Dios creó el cuerpo y lo consideró bueno. Jesús asumió un cuerpo humano real. Esto se llama encarnación. Jesús, Dios en la carne, tomó un cuerpo humano, un cuerpo físico. Y Jesús resucitó corporalmente, resucitó con un cuerpo, con su mismo cuerpo humano, resucitó de entre los muertos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dios, hablando de la creación, cuando Dios creó a Adán, ¿verdad? Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le prohibió que comiera de él, porque Dios sabía que si comían de él, se iba a alterar toda su conciencia, se iba a alterar, y iban a conocer lo que es bueno y malo. El diablo en eso no mintió. El ser humano conoce lo que es bueno y lo que es malo, pero es incapaz, hasta la fecha, somos incapaces de hacer exactamente lo que es bueno. Tenemos una mezcla. Así pues, los designios de la carne, así pues aquí, carne no se refiere a nuestra piel, a nuestros huesos. Podemos considerar Romanos 7 a la luz de las demás cartas de Pablo y del mensaje general de la Biblia, y al hacerlo podemos comprender que el significado de carne en estos pasajes es una condición. No está hablando del cuerpo. Es la vida humana en sí misma, apartada de la vida y del poder de Dios, apartada de la voluntad de Dios, y la parte de nosotros que intenta vivir sin confiar en Dios. A eso se refiere en nuestra carne, los designios de la carne. Esa parte de nosotros que se resiste a vivir en la voluntad de Dios, a confiar en Dios. La carne también incluye patrones internos como
egocentrismo. A ver, denme una definición de egocentrismo. Centrarse en uno mismo. Bueno, enfocados en nosotros mismos, muy enfocados, muy enfocados, centrismo, o sea, muy centrados en nosotros mismos. El miedo, el temor, el orgullo y los deseos, los malos deseos que son dañinos. Es la atracción que nos aleja de Dios y nos dirige hacia nosotros mismos. Por eso Pablo la describe casi como una fuerza. Pablo la está describiendo como una fuerza que habita en él, en cada uno de nosotros. Una fuerza que nos arrastra en la dirección equivocada. Ahora la lucha de Pablo y la nuestra, la lucha de Pablo y la nuestra cobra más sentido en cuanto vamos entendiendo más profundamente el punto este de la carne, de nuestra carne. ¿Pueden heredar el reino de Dios? Ay. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne no me alcanzó para poner todo el texto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso Jesús recalca que tenemos que morir. El que quiera ser mi seguidor tiene que entregar su vida. Tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida. Entregar nuestro cuerpo para que sea cambiado, transformado por el cuerpo de Jesús. Ese es el cambio que Dios está haciendo en sus seguidores. Queremos hacer el bien, pero nuestra naturaleza humana no nos permite llevarlo a cabo. Por lo tanto, el problema no radica en la falta de conocimiento ni en la falta de buenas intenciones. Nos falta la capacidad, porque el deseo de hacer el bien está, pero la capacidad de hacerlo no. Deseamos hacer el bien, pero la carne no puede producirlo por nosotros mismos. Sin Dios no hay poder en nosotros para sanarnos. Y vemos que la lucha se describe con más detalle en los versículos 21 al 23, que dice: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. ¿Encontraron 1 Corintios 15:50? ¿Sí? ¿Me quiere leer? Dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. No tenemos futuro. No tenemos futuro en el reino de Dios con un cuerpo maleado, ¿cómo podríamos decir? Corrompido,
moldeado por el pecado, no hay remedio. No necesitamos una sanidad del cuerpo, necesitamos otro cuerpo. O sea, necesitamos otro cuerpo, que es lo que Dios realmente nos regala. Nos regala la vida de Cristo, nos regala la justicia de Cristo y sus consecuencias, ¿verdad?, de vida eterna, que nosotros no tenemos. A ver, continuamos. Gracias a Dios que me libra por medio de Jesucristo nuestro Señor. Continuando, verso 24 dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Por eso me causó dificultad, ¿verdad? Porque son escrituras que a veces como que no las queremos profundizar mucho, porque está hablando un hombre de Dios, un líder poderoso que Dios usó en la iglesia y que lo sigue usando por sus escritos que nos dejó, pero está diciendo unas cosas ahí que nos dejan así como que medio miserables de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Pablo era un cristiano dedicado. Pablo se había bautizado no solamente en agua, el apóstol Pablo, da de cuenta que fue bautizado en fuego. Fue bautizado en la presencia de Cristo. O sea, lo llenó, lo invadió, esa luz, ¿verdad?, que él experimentó cuando iba en el camino a Damasco. Y sin embargo, continúa con un cuerpo físico y dice que en ese cuerpo pues soy un miserable. Veamos lo que Pablo no dice. Veamos lo que no dice. Pablo no dice: ay, me siento estancado. O sea, ay, de mí, estoy perdido. No dice eso. ¿Qué más puedo intentar para solucionar mi problema? Tampoco, no estoy diciendo eso. Pablo no continúa recomendando estos 7 hábitos diarios para alcanzar el éxito espiritual. No. 30 días para una mayor fuerza de voluntad y autodisciplina. Tampoco. 3 claves para vivir tu vida plena. Estas motivacionales, ¿cómo se llaman? Estos cursos motivacionales, ¿verdad? Tú puedes, si tú lo vas a hacer así, inténtalo de esta manera, intenta otra y vas a hacer. Pablo no dice nada de eso. Pablo admite que no puede arreglar el asunto este. Pablo está confesando que no puede arreglar el problema. Se siente miserable, débil, indefenso y agotado. Ha llegado al límite de su autosuficiencia. La solución no es esforzarse más. La solución es que necesitamos ser rescatados. Necesitamos un Salvador. Necesitamos ser liberados del poder del pecado que mora en nosotros. Necesitamos liberarnos de este cuerpo de muerte. Y Dios lo está haciendo en nosotros. Él lo está haciendo en nosotros. Gracias doy
a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, al pecado. La respuesta a esta lucha no se encuentra en nosotros mismos, sino en lo que Dios hizo a través de Jesús. Dios nos ofrece la salvación que nosotros no podemos realizar, una salvación que nosotros no podemos hacer, que nosotros no podemos llevar a cabo. Dios Padre envía a su Hijo para que se haga cargo de la humanidad con toda su fragilidad. La encarnación, el Hijo que es Jesucristo, vive una vida plenamente humana. Jesús vive una vida plenamente humana, enfrentando la tentación, el dolor, la presión, pero sin pecado, y todo por nosotros, o en lugar de nosotros. Esto es lo que entendemos por un servicio vicario. Significa que Jesús hace por nosotros y en nuestro lugar lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Jesús vive la vida que nosotros no podríamos nunca vivir. Jesús carga con el peso que nosotros no podríamos cargar. Jesús se hace cargo de la fragilidad que nosotros no podríamos sanar. En la cruz, Jesús asume todo el peso del pecado, no solo de nuestras acciones, sino también del poder que nos ata. Jesús muere por nosotros en nuestro lugar y al resucitar rompe con ese poder. Jesús muere por nosotros, muere en nuestro lugar y al resucitar rompe el poder del pecado en nuestras vidas. ¿Qué dice Hebreos 12, Hebreos 12, verso 3? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo cantamos a Jesús, verdad? Le cantamos porque ese está a la diestra del Padre y está representándonos a cada uno de nosotros. En Él, en fe, hoy, en fe, estamos con Él, estamos con Dios. Él se llevó a toda la humanidad, vamos a decir, en su cuerpo, para estar en el trono, frente al trono de Dios. A la derecha, dice, ¿verdad? La derecha es una manera de expresar, ¿verdad?, un lugar especial, la derecha del Padre. En Cristo no tenemos una vida mejor, tenemos una vida nueva. No tenemos una vida mejorada, parchadita ahí, ¿verdad?, para mejorarla. Tenemos una vida nueva. Por lo tanto, nuestra historia ya no es esfuérzate más por ser bueno.
Eso no quiere decir que no sigamos buscando las cosas buenas. No vamos a dejar de intentar caminar por la senda justa. Por lo tanto, nuestra historia ya no es esfuérzate más por ser bueno. Nuestra historia es: se nos ha dado una nueva vida. Se nos ha dado una nueva vida. De hecho, es la historia del mundo entero. Verás, la vida cristiana no es un plan de autoayuda. No se trata de desarrollo personal ni de superación personal. El Evangelio no ofrece consejos prácticos. Seguir a Jesús no es un programa para convertirte en una mejor versión de ti mismo, ni para liberar tu potencial. Seguir a Jesús es muerte y resurrección. Unidos a Él, unidos a Jesús, morimos con Él. En Cristo Jesús, nuestro viejo yo ha muerto. Nuestro viejo yo está muerto. Y Jesús te da no una vida mejor, sino una vida nueva. Así pues, la vida cristiana no es un plan de superación personal, sino una sustitución. Jesús toma tu vida y tú recibes la suya. Jesús comparte su vida con nosotros por medio del Espíritu Santo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy, dice el apóstol Pablo, escribe a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque sigo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esto es comunión con Dios. Nuestra iglesia tiene el nombre: comunión, comunión de gracia, comunión con Dios. Es la respuesta. Tener la comunión con Dios es la respuesta a la oración de Cristo antes de que lo arrestaran. Oró al Padre: que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Esa comunión es la que Cristo está regalándonos, nos está ofreciendo y está disponible siempre para nosotros. Cristo tomó nuestra humanidad quebrantada, enferma, de pecado, y nos dio una humanidad nueva, una humanidad sana. Tomó nuestro pecado y nos dio su justicia, lo que significa que nos dio su relación correcta con el Padre. Y esto es unión. Comunión es unión. Estamos unidos a Cristo. Así que cuando Él murió, cuando Cristo murió, nosotros morimos. En esa unión con Cristo, Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando resucitó Cristo de entre los muertos a una nueva vida, nosotros también resucitamos. Cuando Cristo ascendió al Padre, nosotros ascendimos con Él. Y ahora participamos de su vida y de su amor perfecto y armonioso en el Espíritu y en el Padre. Ahora hablemos más sobre el pecado. Podemos sacar diferentes conclusiones de este pasaje dependiendo de nuestra perspectiva sobre el pecado. Este pasaje ilustra
¿Cómo experimentamos el pecado personalmente? Pasaje de Romanos 7. Este pasaje ilustra cómo experimentamos el pecado personal, en forma personal. Pero el pecado va más allá de lo personal. Es algo mucho más profundo. Si bien Pablo usa las palabras yo, o en mi carne, en mí, yo, mí, describe una condición que nos afecta a todos, no es privativo del apóstol Pablo, es una condición que nos afecta a todos. Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Está claro que nosotros nos abrogamos de que yo busqué a Dios, o yo busqué conocer, pero la realidad es que el que pone el deseo de buscarlo es Dios. Entonces no hay quien busquemos a Dios. No es nuestra voluntad buscar a Dios. Al contrario, la voluntad de este es escondernos de Dios. Eso hicieron Adán y Eva, esconderse de Dios. Y eso hacemos también nosotros. Pero Dios, que es bueno, que es misericordioso, que es grande en amor, nos llama. Y si se requiere, nos tumba del caballo como a Pablo. A ver, continuamos. Ya vamos a terminar. Ya estamos para terminar. A veces nos vemos tentados a reducir el pecado a un modelo individualista. El pecado es mi fracaso moral, mi fracaso personal. Me arrepiento y soy perdonado. Y entonces soy salvo. Es importante, sin embargo, considerar el pecado como algo mucho más grande que las malas decisiones individuales. Esto no niega el pecado personal. Esto no niega nuestro pecado personal. Sí, nuestras acciones causan problemas, causan daño personal, causan daño a nuestro prójimo, tienen consecuencias. Pero el pecado es un poder. El pecado es un poder que esclaviza a toda la humanidad. El pecado es un poder. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12, en el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña a unos poquitos, a los que no están aquí en la iglesia, a los que no buscan refugiarse en un templo. Engaña al mundo entero. ¿Se acuerdan de la tentación de Cristo? ¿Se acuerdan el pasaje ese donde Satanás lo lleva a un lugar y le muestra los reinos, dice, le muestra los reinos de todo el mundo y se los ofrece? Y Jesús le dice: ¿qué te pasa, Satanás, si los reinos no son tuyos? No le dice eso Cristo, No niega, Jesús no niega que Satanás está en control de todos los reinos del mundo.
simplemente no hace lo que le está pidiendo. Adórame y te los entrego, ¿verdad? Y Cristo le responde con otra escritura: el Señor tu Dios adorarás y solamente a Él, ¿verdad? No se pone a dialogar con Él, estás equivocado. No. Está el mundo entero bajo la influencia de Satanás. Ahora no debemos de equivocarnos y pensar que Satanás está haciendo desmán y medio y que Dios pues que no puede hacer nada. No es así, hermanos. Dios tiene su plan y su plan se está cumpliendo a pesar de lo que previamente está escrito que va a suceder. Hay muchas cosas feas, negativas que están escritas que van a ir sucediendo, pero el desenlace final es Jesús gobernando el mundo entero, regresando cuando el hombre esté a punto de destruirse a sí mismo. Más o menos es lo que yo entiendo que dice la Escritura, que cuando el mundo esté a punto de autodestruirse, entonces es cuando Jesús va a regresar y va a parar todo esto. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde están los demonios? Aquí. Están aquí. Decía un amigo mío: ay no, ese barrio está muy feo, está lleno de demonios. Los barrios feos, el diablo no se ocupa de ellos, ahí están haciendo maldad de todas maneras. Créeme que donde más se enfoca es allá en la iglesia, allá donde están, allá anda tratando de meterse ahí. Bueno, este es un comentario mío. A veces nos vemos tentados a reducir el pecado a un modelo individual. El pecado es mi fracaso, me arrepiento, soy perdonado, soy salvo. Pero el pecado es un poder que esclaviza a toda la humanidad, no solo una serie de decisiones. Los pecados individuales son síntomas. Los pecados personales son síntomas, no son la raíz del problema. ¿Qué va a hacer Jesús en su venida? Va a encadenar a Satanás. Lo va a sacar de la escena, ¿no? Lo va a sacar completamente, dice que lo va a poner ahora sí que en el infierno. Lo va a poner en ese lugar donde no va a estar engañando al mundo entero. ¿Qué facilidad puede haber sin Satanás para que el Evangelio sea entendido por todo el mundo? Pensémoslo. Porque ahorita los impedimentos, ¿verdad?, son ideas preconcebidas que Satanás ha metido en la mente del ser humano, ¿verdad?, para oponerse a los designios de Dios. Pero si Satanás ya no va a estar, ¿qué van a hacer los gobernantes? Dice nuestro hermano Antonio: los gobernantes están haciendo su agosto porque están aprovechándose de esto y del otro. Sí, influidos por un espíritu que engaña al mundo entero, el cual va a ser quitado. Los seres humanos fuimos creados para vivir en comunión con Dios, a través del Hijo, en el Espíritu. El pecado es fundamentalmente una ruptura de esa comunión. El pecado es la distorsión de nuestra participación en la vida del Dios
trino, una tergiversación de nuestra verdadera relación con Dios y con los demás. El pecado incluso distorsiona nuestra autocomprensión de quiénes somos. El pecado distorsiona esa autocomprensión de quién realmente somos y es omnipresente. Es decir, está presente y se siente en todas partes. El pecado es omnipresente hasta la fecha. Esto va a terminar, pero ahorita todavía no. Se manifiesta tanto a nivel personal como sistemático en las relaciones, estructuras, en formas y formas de ser rotas y perturbadas. Por estructuras nos referimos a la forma en que se organiza la sociedad, en instituciones, en normas culturales, en acuerdos económicos, en hábitos sociales. Ahí está inmerso el pecado. Por eso oirás a algunos cristianos y a Pablo mismo referirse a esto como los poderes de este siglo. Estos poderes no pueden limitarse ni reducirse a decisiones individuales o aisladas. Incluyen patrones encarnados de vida humana pecaminosa que han cobrado impulso, estructura e influencia. ¿Qué dice Efesios 6:12? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de esta etapa de la sociedad humana, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos una lucha de igual a igual. Estamos luchando contra huestes espirituales que nos superan en poder, pero no superan al poder de Dios. Nunca va a compararse el poder del mal con el poder divino de nuestro Dios. El pecado ha distorsionado y oscurecido nuestra percepción de la realidad en todos los niveles. La vida compartida de la humanidad se ha desordenado a causa del pecado. Somos personalmente responsables y además nos vemos inmersos en sistemas corruptos que no elegimos ni controlamos. Nos vemos movidos por la corriente. Nos vemos movidos, nos vemos impulsados por la corriente del mundo. Y nadar en contra es difícil. Es más fácil mantenernos a flote, ¿verdad? Y dejar que la corriente te lleve. Pero nadar en contra es difícil. Es difícil. No sé quién se ha metido a un río, ¿verdad? Y la recomendación es síguele la corriente y vete poco a poco saliendo a la orilla. Porque si tratas de ponerte a la corriente, lo más probable es que te agotas y te hundes. Bien, Dios nos rescata. El punto. Dios nos rescata porque Jesús comparte su vida
Jesús comparte su vida con nosotros. Quizás te preguntes cómo puede ser esto una buena noticia, que el pecado está en todo el mundo, que está gobernando el mundo. ¿Cómo puede ser esto una buena noticia? ¿Cómo puede ser una buena noticia saber que el pecado está presente y que se siente en todas partes, en cada relación, en cada estructura de la sociedad? Porque todos lo experimentamos, todos lo sentimos, ¿no es cierto? Bueno, ponerle ya nombre ayuda. Ponerle nombre ya nos ayuda. Nuestros problemas individuales y los del mundo parecen más grandes. Nuestros problemas individuales y los problemas del mundo parecen más grandes que nosotros. Porque así es. Porque es realidad. Está fuera de nuestro control. Está fuera de nuestra posibilidad. Hay libertad en comprender esto. Hay libertad en saber que no nos corresponde a nosotros resolver el problema del pecado. Y debería consolarnos saber que no tenemos que ser autosuficientes, porque fuimos creados para confiar en Dios. Fuimos creados para confiar en el poder de Dios, no en el poder que nosotros pudiéramos querer poner en práctica. La solución de Dios es el rescate. Dios nos rescata a través de Jesús. Esta es una promesa que se está llevando a cabo. No es una promesa que se va a cumplir, es una promesa que se está llevando a cabo. Nuestra vida compartida en Cristo implica que experimentamos la presencia de Cristo en nuestras vidas, experimentamos el poder del Espíritu Santo que Cristo prometió que iba a mandar. ¿Se acuerdan que les prometió a los discípulos: no los dejaré solos, les mandaré un consolador? Es el Espíritu Santo, pero es Dios. Es Dios. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. La salvación de Dios es fundamental para nuestra vida en comunidad dentro de la iglesia. La salvación que Dios ya hizo, que ya realizó. Esa salvación transforma nuestra forma de vernos a nosotros mismos y a los demás. Esa salvación transforma nuestra forma de vernos a nosotros mismos y ver a los demás. Nos está formando para ser más honestos, más pacientes, más compasivos. Dejamos de pensar: ¿por qué no puedes hacerlo mejor? En el espejo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes hacerlo mejor? Muy común. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué estoy haciendo esto si debería de hacer esto otro? Juntos, ahora, con este entendimiento, juntos empezamos a pensar: todos necesitamos que Dios haga su obra en nosotros. Todos necesitamos que Dios haga o concluya su obra, no la obra nuestra, en nosotros. La oración de Cristo, Juan 17:21, para que todos sean uno, así como nosotros, dijo Cristo, ¿verdad? Esa es su oración para la iglesia, es su oración para cada uno de nosotros, para compartir su vida. Juntos le decimos a Dios: necesitamos ayuda. Y una forma en que Dios nos ayuda es dándonos su cuerpo.
¿Cuál es el cuerpo de Cristo hoy? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Punto, le decimos a Dios, necesitamos ayuda de una forma en que Dios nos ayuda dándonos su cuerpo. Nos cuidamos unos a otros. Nos cuidamos unos a otros. Compartimos las cargas de los demás. Nos estamos transformando a la imagen de Cristo mediante nuestra interdependencia y nuestra solidaridad como iglesia. La salvación de Dios también es importante al hacer discípulos. Nos encontraremos con vecinos que se sienten indefensos o desdichados, así como lo describió Pablo, y los consolaremos diciéndoles: sí, al igual que nosotros, no pueden sanarse ustedes a sí mismos, pero nosotros conocemos a aquel que sí nos sana y sí nos restaura. Y en comunidad demostramos lo que significa confiar en Dios. En comunidad demostramos lo que significa confiar en Dios. La iglesia de Jesús no es un grupo de personas que han superado todas las dificultades. Somos un pueblo sostenido, moldeado y renovado por Dios en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de la lucha contra la corriente de la sociedad, contra la corriente del mundo. Ahora sí, para ir terminando, ¿cuántas veces decimos eso? Ahora sí, para ir terminando, eso significa que podemos ser honestos, podemos hablar con sinceridad, ser honestos. Significa que podemos ser honestos acerca de nuestras dificultades. Podemos compartir las cargas de los demás. Podemos practicar la gracia porque Dios ya nos la concede. Vamos a fingir menos. Vamos a confiar más. Participamos en la obra constante de Cristo de restaurar las relaciones correctas en todos los ámbitos de la vida, al llenar nuestros días de amor por la iglesia de Jesús, amor por su misión y amor por nuestro prójimo. Descubrimos algo que puede sorprendernos. Naturalmente, dedicamos menos tiempo a pensar en nosotros mismos. Dedicamos menos tiempo a pensar en nosotros mismos. Vivimos en la libertad de la presencia de Dios obrando en nosotros, la presencia de Dios obrando en nosotros por medio del Espíritu. Vamos a leer una paráfrasis de la Biblia en lenguaje sencillo de Romanos 8, entre el 5 y el 8. Romanos 8. Quienes creen poder hacerlo solos terminan obsesionados con medir su propia fortaleza moral. A ver, aquellos que creen poder hacerlo solos van a terminar obsesionados con medir su propia fortaleza moral, pero nunca llegan a ponerla en práctica. Ahí les dejo de tarea que lo busquen en la Reina Valera, porque en esta paráfrasis, ¿verdad? Pues está a un lenguaje muy coloquial, muy actual. Quienes confían en la acción
quienes confían en la acción de Dios, quienes confían en la acción de Dios en ellos, descubren que el Espíritu de Dios está en ellos. O sea, por medio de la acción, solamente por medio de la acción podemos descubrir que el Espíritu está obrando en nosotros. Dios vivo y presente. Dios vivo y presente en nuestra vida. La obsesión con uno mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos lleva a un mundo abierto, a una vida plena y libre. Enfocarse en uno mismo es lo opuesto a enfocarse en Dios. Quien está completamente absorto en sí mismo ignora a Dios y termina pensando más en sí mismo que en Dios. Quien está completamente absorto en sí mismo está ignorando a Dios y termina pensando más en sí mismo que en Dios. Es una paráfrasis, ¿verdad?, que dice la Biblia en lenguaje sencillo, de Romanos 8, del 5 al 8. ¿Lo leo, Pedro? ¿En otra versión? A ver, ¿en la Reina Valera? Bueno, en la Reina Valera es la 1900. ¿Cómo dice la Reina Valera? Porque estamos familiarizados con la Reina Valera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A ver, el 9. Ese es el 8, ¿verdad? Ese es ¿El 9? Ese es el 5 al 8. ¿El 9? Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está hablando de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que si tenemos el Espíritu Santo, pues vamos a desprendernos de nuestro ego, vamos a desprendernos de nuestra de nuestra inclinación a la carne, a los pensamientos humanos, a los pensamientos de la carne. Y vamos a dejar de enfocarnos, como dice aquí vamos a dejar de enfocarnos en nosotros para enfocarnos en Dios. A ver, vamos a terminar. Mateo 24:13, que les leí al principio: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Varias escrituras. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, el perseverar, que está hablando Mateo 24, es perseverar en el pecado con la intención de que la gracia abunde. El contexto pues dice que no. Pablo da una respuesta, pero Romanos 2:7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, en buenas obras,
perseverar en buenas obras. Ahora, ahí hay una relación entre la ley y el amor. Romanos 13, en el capítulo 13 de Romanos, los versículos 8 y el versículo 10 dice, el 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si nos enfocamos en cumplir la ley, no vamos a avanzar. Pero si nos enfocamos en amar al prójimo, vamos a estar cumpliendo la ley. Ahora el 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley. Y luego para terminar, ahora sí, para terminar, ya, pues ahora sí. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, y aquí podríamos ahondar, ¿cómo? Sabemos que amamos a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿O cómo podemos saber que amamos a Dios? Pues porque amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestro prójimo. Dos grandes mandamientos os doy, dice nuestro Padre. Amén. Entonces, si el amor de Dios está brotando de nosotros, pues sabemos que estamos recibiendo el amor de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados para qué? Pues para recibir el amor de Dios y para reflejarlo. Amén y amén. Le cortas aquí a la grabación, por favor.